Alberto, muchos años como corresponsal de guerra. Habiendo tantas áreas de periodismo, ¿por qué empezar como corresponsal? ¿Por qué estar de corresponsal de guerra que probablemente no sea la situación más bonita o más cómoda? La verdad, David, es que no estaba en mi... Sí estaba en mi imaginario el ser periodista y estaba en mi imaginario ser un contador de historias o un contador de cuentos, como decía mi padre cuando yo era un niño. No estaba en mis planes ser corresponsal de guerra, fue una cosa circunstancial. Cuando Saddam Hussein en el año 90 invade Kuwait el 2 de agosto, Jacobo Zabludovsky, que ha sido mi mentor y mi padre un poco en el periodismo, o sea, que yo he querido mucho y que quiero mucho, pues preguntó que quién quería ir a cubrir esa guerra, ¿no? Ya que entonces tenía 25 años o 24, no estaba casado, no tenía hipotecas, no tenía hijos, no tenía muchas hilazones, muchas ataduras, ¿no? Y sin embargo tenía un porvenir que yo veía en aquel entonces muy promisorio, porque cuando uno tiene 25 años no es lo mismo cuando uno tiene 52. Y dije, ¿y por qué yo no? Y entonces, bueno, pues me apunté. Y entonces, a partir de ahí, me enganché, me reenganché de una guerra tras otra, hasta que cubrí el 19. O sea, te convertiste realmente en el corresponsal de guerra más importante que conozco. O sea, la gente decía, si hay una guerra, va a ir él. Así como a Alberto Lati lo mandaban a deportes, a ti era el corresponsal de guerra, no importa dónde hubiera. Oye, entre todas esas guerras y todas esas 9 principales que has cubierto, y muchos conflictos, porque hay momentos en los que no has estado en guerra, pero están en conflicto. ¿Cuál es la que más te ha impresionado? ¿Cuál es la que más te dijo, hijos, no tendría que estar aquí? Bueno, sí, yo creo, David, que sí debería estar, no me arrepiento y me alegro de haber estado en las 19, en todas y cada una de ellas. Ahora, la guerra más dura, con mucha diferencia, fue la guerra de la antigua Yugoslavia. Sobre todo la guerra de Sarajevo. En Sarajevo yo me di cuenta de lo que tuvo que haber sido el asedio de Madrid. La gente, afortunadamente, mucha gente tiende a olvidar, porque si no, pues vivías con la atadura del rencor. Pero tampoco conviene olvidar del todo, ¿no? Y es importante saber lo que pasó en Madrid, como lo que pasó en España, como lo que pasa en Israel, ¿no? El olvido es el olvido, pero es el olvido de la memoria. Y Sarajevo fue algo realmente muy espectacular, muy extraordinario. Se oye curioso cuando lo oyes de una guerra, lo sientes como que, hijos, fue como una feria casi. Pero el epíteto espectacular no me refiero a que sea un espectáculo, sino, lo digo en sentido figurado, sí, porque es algo que realmente no te lo esperas, porque nunca te esperas que vaya a ser así, porque siendo una guerra convencional, una de las últimas guerras convencionales que hubo, porque ya no son las guerras convencionales, fue una guerra sumamente cruenta, porque había mucho odio entre bosnios, serbios y croatas, porque los croatas habían acabado en la Segunda Guerra Mundial con los obstáculos croatas, con más de 200.000 serbios, y por lo tanto los serbios luego se cobraron en esa venganza en el año 92, 93, 94, y cuando vives con tanto rencor, es cuando te das cuenta de que puedes sacar lo peor del ser humano. Y fue ahí donde me di cuenta. Pero en todas las guerras generalmente hay rencor, hay ese odio, porque se ha ido inculcando. O sea, si me voy a la de Serbia, sucede eso. Si me voy a la de Israel con los países árabes o con algunos de los países árabes, también hay muchas veces ese rencor o ese odio de alguno hacia el otro. Y hay guerras diferentes, o sea, algunas son entre las personas, por decirlo de alguna manera, por un odio entre un pueblo y otro pueblo y otros son entre los gobiernos. ¿Hay diferencia en esas guerras o todas las guerras son iguales, todas las guerras son...? Bueno, yo creo que las guerras al final son, salvo aquellas que son por hambre, en la que se levanta el pueblo, sí, como la Revolución Francesa, que es el ejemplo de la guerra y de la revolución. Yo soy un fan número 1 de la Revolución Francesa, porque cambia el signo de la historia. Pero salvo esa, la política interviene mucho, o interviene de una manera determinante. Los pueblos no es tan fácil que se rebelen, incluso los pueblos con Francia, que llevan la rebelión dentro de su ADN, ¿no? Pero siempre influye en un aspecto político muy importante. Los territorios se hacen a causa de la política, la religión se hace a causa de la política, pero solamente cuando te tocan el bolsillo y cuando te tocan el estómago es cuando realmente los pueblos sí pueden levantarse. Si no, es muy difícil. Oye, y entre todos esos que te ha tocado levantamientos, te ha tocado guerras entre países, guerras entre pueblos, guerras civiles,
de todo ese tipo de guerras, también te toca ver a los personajes de esas guerras. Algunos son los soldados, pero arriba de todos ellos hay a veces gente que ni siquiera está arriesgando la vida y que son los personajes de estas guerras, como en algún momento Saddam Hussein, algunos presidentes de Israel y algunas otras personas. Alguien de esas personalidades que hayas entrevistado y hayas dicho, ¿qué personalidad? ¿Qué valiente o qué personalidad? Me han influido, me han impactado muchos. Muchos y por maneras muy diversas. Dentro de lo que es el mundo del bélico del que estamos hablando, todos los que he entrevistado me han impactado. Yasser Arafat fue un personaje que me impactó sobremanera, porque Yasser Arafat es un tío que ganaba mucho en la distancia corta. Eso es cierto. No estamos hablando de cómo fue el personaje, claro, del terrorista, no, estamos hablando de una persona que no deja de ser un líder o un actor, no un líder, un actor importante en una parte de la historia de la humanidad. Y es un tío que ganaba mucho en la distancia corta, que te seducía con mucha facilidad. Desde luego Gaddafi, que 4 días más tarde era la antítesis de lo que fue Arafat en el sentido de esa cercanía, independiente. O sea, Gaddafi no se acercó contigo. No, Gaddafi siempre actuó más allá de la prepotencia, una especie de demiurgo, de un semidios, porque incluso cuando le entrevisto en una Jaima, que le entrevisto en el desierto cobrizo, muy alejado de Trípoli. Yo pensaba que iba a ser el palacio presidencial y me llevan al desierto y efectivamente sí tenía una guardia que era femenina, tanto que parecía que era una leyenda urbana. No, yo la vi. Sí. Yo la vi, unas mujeres muy guapas, todas muy fuertes y muy armadas. Y cuando él viene, yo pensaba que bueno, vendrá por lo mismo en un jeep, y que sería el tío que se viene caminando por el desierto, como una especie de miurgo, caía el sol, le daba el sol, habían puesto una hoguera, es decir, estaba todo preparado, claro, para que dijéramos, actores diferentes, tanto Sadat como Hussein actuaron ante ti, porque todo el mundo ante una entrevista actúas de alguna manera, los dos actuaron diferente, como tú me dices. ¿Qué le sacarías tú, qué dirías tú que sí se podría rescatar de una entrevista con Sadat? Que a lo mejor te decía, yo quiero la paz, pero no. Y con Hussein, que es un poco más, como tú dices, prepotente, como diciendo, tengo la razón y así es, me parece, ¿no? De Gaddafi a lo mejor me quedo con esa altanería, pero no dejo, nada más. De Arafat me quedo con una... yo le pregunto, porque los dos me piden que antes les mande un fax, pero en el 92, que le mande las preguntas, ¿no? Nos tienen que palomearlas, no sé cómo dicen aquí en México, y cosa que aquí no lo hicimos, ¿eh? No lo sé. Contigo. En muy pocos sitios ha pasado, pero bueno, pasa en algunos, en las dictaduras no pasa, ¿no? Sí. En las democracias como aquí no. Y yo le pregunto a Arafat que si él estaría dispuesto a ayudar a Saddam Hussein, independientemente de que pudieran tacharle como un terrorista. Entonces él me miró de escorzo, con una mirada muy penetrante, y me dijo, en el año 92, cuando no lo era, pero me dijo, no se olvide que está usted hablando con el presidente de la Autoridad Palestina. Es que el corte que me dio, ya lo puse, no es que no supiera reaccionar, es que no quise reaccionar porque pensé, digo, como ahora mismo le digo yo a este tío que no es el líder, que no es el presidente, me quedo sin entrevista, ¿no? Claro. Prefiero seguir en la corriente, ¿no? Pero ha habido muchos personajes. Recientemente entrevisté a Erdogan, al presidente turco, que me pareció un tío que también la distancia corta es fascinante. Y bueno, ha habido muchos, ¿no? De Israel, yo me quedo con los 5 minutos gloriosos que conseguí con Shimon Peres. Acaba de fallecer, sí, justamente. Que fueron, le entrevisté 5 minutos nada más, pero fueron realmente gloriosos. Primero me di cuenta de la calidad humana que tenía Shimon Peres. Una calidad humana de verdad, un tipo de una humildad que yo le intercepto prácticamente en la calle. Salí del Knesset y me lo encontré, digo, señor Pérez. Y él, de una manera muy humilde, baja a la atmósfera, y estaba en la atmósfera, y digo, es que soy un periodista de México.
México, ¿cómo? Entonces el tío empieza a hablar de México y fueron unos minutos para mí muy sabrosos, los gocé mucho. Era un tipo de una gran calidad humana e intelectual. ¿Podrías decir que hay diferencia entre los líderes, por lo menos cuando los entrevistas o cuando los ves actuar, porque también los ves actuar en algún momento dado como gobernantes, entre los líderes de Israel como Pérez o algún otro, Netanyahu, te tocó también algunos otros, o los líderes palestinos árabes, tanto en su actitud como en cuestión de lo que es el conflicto en Medio Oriente? ¿Hay diferencia entre ellos? Bueno, hombre, si estamos hablando de que son posturas encontradas, por supuesto. Cada uno, desde luego, tanto de la parte israelí como de la parte palestina, hay unas posturas muy encontradas. Ahora te puedes encontrar, Shimon Peres fue un hombre muy libre pensador, Olmert, al que también entrevisté, siendo ministro de Defensa, también tenía una visión muy libre pensadora o muy cosmogónica, podríamos decir, y también entrevisté a Daniel Sharon, que tenía una visión completamente distinta, claro. No tenía nada que ver una con la otra, ¿no? No voy a decir con quién estoy más de acuerdo, no, porque ese no es mi cometido. Como corresponsal tienes que estar. Y luego, pues, si tengo que quedarme con alguien palestino, por ejemplo, entre Al-Sheikh Ahmed Yassin o Arafat, entre uno muy malo y uno que también es malo, pero un poquito menos malo, pues me quedo con el menos malo, desde el punto de vista de la maldad, porque existe una gradualidad en la maldad. No quería paz, ¿qué quería? Bueno, Ahmed Yassin y Abdelaziz Rantisi, antes le decía a Ezequiel, la verdad es que yo me quedo al final, digo, fíjate, me quedo con Rantisi, porque a Rantisi, por lo menos cuando lo entrevisté, se le veía venir desde el principio. O sea, él no ocultaba, más allá de que era un pediatra y que le gustaba mucho a los niños y que quería mucho a los niños, como buen pediatra, que era más claro que era muy buen pediatra, de verdad. Es verdad que, sin embargo, también era un tío que me decía desde el principio, pero te lo decía a los ojos, de tú a tú, yo soy un enemigo del Estado de Israel. Sin embargo, el jeque Ahmed Yassin fue un tipo que desde el principio tú le ves, después de toda la peripecia por la que pasó, que contaba ayer, y cuando me encuentro en un anciano que digo, este tío es imposible que haya roto un plato o que haya matado a una mosca. Claro. Mi no es un ser humano. Y sin embargo, detrás de esa capa, esa túnica inmaculada blanca, se escondía un terrorista despiadado. Oye, si tuvieras que sentar en una mesa hoy en día, después de todo lo que has vivido, porque llevas muchos años y te ha tocado ver todo lo que ha sucedido en Medio Oriente en N cantidad de conflictos. Si hoy tuvieras que buscar una solución para que acabara ese conflicto, bueno, aunque te quedes en la chamba de ir para allá, si tuvieras hoy que encontrar la manera de encontrar una solución a ese conflicto, ¿qué harías? ¿Qué propondrías? Porque tienes que sentar y dices, bueno, aunque te traigas a alguien del pasado, alguien de hoy en día, ¿qué harías para encontrar una solución al conflicto? ¿A ti qué te ha tocado verlo desde el lado de periodista, de estar viviendo ahí, de convivir con la gente, porque seguramente la gente te dice, a mí me encantaría la paz, y a lo mejor los palestinos te dicen alguna otra cosa, o todo? ¿Qué harías viendo a la gente, viendo a los líderes, cómo llegar a un fin de un conflicto que lleva muchísimos años? Hombre, tu pregunta es de respuesta de tesis doctoral. No es nada fácil, ¿no? Intentaré de todos modos resumir. Bueno, en primer lugar yo creo, David, que sería imprescindible que primero resuelvan los problemas que tienen en sus respectivas casas, porque si no resuelven los problemas que tienen en sus casas va a ser imposible luego poder negociar. Me refiero a el mundo musulmán. Tiene muchos problemas internos entre ellos mismos, entre los propios hermanos, entre chiitas y sunitas, entre las facciones, diversas facciones palestinas, Al-Fatah, ante la OLP, los mártires de Al-Aqsa, etcétera, Hamas, en fin. Y primero tienen que resolver eso, tienen que acabar con los sistemas de corrupción y tienen que de verdad creerse que realmente puede existir el panarabismo, porque no se lo creen. ¿Crees que quieran la paz primero o quieran arreglar el problema entre ellos primero, o es una manera de tener el poder y controlar? Porque muchas veces podríamos decir, ¿para qué? Es que yo nunca creo que llegue a haber una solución de suz, pero no en una solución de paz árabe-israelí. Es que creo que es muy difícil que haya una consecución de la paz entre árabes.
La Liga Árabe mal funciona. El panarabismo que intentó Nasser y Anwar al-Sadat jamás, no fue más que un sueño, y los sueños son, que diría Calderón. Sí. Y incluso hasta lo intentó Gaddafi, fíjate, hasta Gaddafi. Ah, sí. Claro, que ya llegamos. Sí, unirlos para otra cosa, pero los quería unir. Llegamos pues, hasta el teto, ¿no? Y luego, en el caso de Israel, también es verdad que deben de arreglar ciertos problemas que tienen internos. Porque si tú vas a Israel, yo no he ido muchas veces, pero vosotros habéis vivido allí, y tú percibes, y hablas con la población, no toda la población quiere arreglar el problema de los árabes. Claro. Y te encuentras con una parte de la población muy conservadora, por decirlo de alguna manera, eufónica, en la que no tienen no solamente ningún interés, sino que harán todo lo posible. Estoy refiriendo a personas... ¿Pero es la mayoría o cómo consideras tú? No es la mayoría, es una minoría. Y en los palestinos también una mayoría, quizás. Yo supongo que una mamá no quiere ver a sus hijos muriendo. Pero hace mucho ruido esa pequeña minoría en Israel. Los judíos ortodoxos tienen una posición férrea y no lo van a permitir nunca, ¿no? Y es más, entonces también hacen que los colonos que cada vez estén más cerca. O sea, tampoco se puede provocar. Y ni se puede provocar, y sobre todo tienes que atemperar esas ansias que tienen una minoría que hace mucho ruido. En el caso de los países del Islam, no es una minoría, son muchos. Los que no lo quieren. Esa es la gran diferencia. Por una educación, no lo quieren, ya los tienen como adoctrinados a no querer la paz, a un odio a Israel. Hay una versión de hace muchos siglos en el que la gran mayoría no quieren, pero con peros. O sea, aquí al final hay un enemigo a batir, que es por una parte Israel y por otra parte Irán. Claro. Y entre medias, en ese rompecabezas que conforma Oriente Medio, nadie quiere Israel, pero juegan en la medida en que saben que es mejor tener Israel como, entre comillas, amigo, que no un enemigo acérrimo, porque el enemigo no está en Israel, sino que está en Irán. Qué conflictivo mundo, ¿verdad? En ese sentido, o sea, acabar de entender. Claro, Irán Rusia, China. Sí, claro, no. Y como corresponsal, cuando das una noticia, ¿cómo ser objetivo? Porque igual te involucra y ves lo que sucede. ¿Cómo te involucras para dar una noticia objetivamente y poder decir, es que este cohete que acabó cayendo en una casa israelí o palestina, árabe, o en Yugoslavia o en Serbia? ¿Cómo ser objetivo para dar una noticia tratando de ser objetivo y no caer en el sentimentalismo? Es muy difícil. Y más que en el sentimentalismo, yo diría el sentimiento humano, porque al final, como decía Unamuno, en el sentimiento trágico de la vida, es verdad que todos tenemos al final un corazón, un alma y un espíritu, por este orden, pero desde el espíritu hasta el corazón, y es muy difícil no poder involucrarte, porque al final, yo antes de ser periodista soy un ser humano, y esto lo haré siempre. Yo le doy gracias a Dios primero por no haber perdido la capacidad de sorprenderme, a pesar de que he visto muchas cosas en mi vida durante 35 años de profesión periodística, pero también intento siempre ser lo más ecuánime, lo más honesto y lo más objetivo en la medida en que puedo, pero sí te aseguro que muchas veces mi corazón está por encima de la razón. Oye, y dentro de ese corazón, dentro de todo eso, dime una cosa, ¿cuál ha sido el peor momento en tu carrera como corresponsal de guerra? El momento o que te haya dado miedo o te haya preocupado entrevistar a alguien o que hayas estado tu peor momento como corresponsal de guerra. Bueno, son varios. El 30 de septiembre del 2001, en las fronteras de Pakistán y Afganistán, que intentamos entrar en Afganistán cuando era una locura y casi la pagamos con nuestra vida, porque había un último checkpoint, y había un terreno, había un terreno que, perteneciendo a Pakistán, formaba parte de las tribus pakistaníes, pero donde el ejército no entraba, y donde tenían sus sharías, su propia UMA, etc. Entonces pasamos y había que ir con escolta, no teníamos escolta, pues adiós, bye, y seguimos. Y cuando vamos prácticamente a Afganistán, que quedaban 2 kilómetros en una curva, nos encontramos a 3 tíos con unas barbas hasta aquí, con 2 bazocas, con 2 AK-47 y con una bazoca que está apuntándonos al coche. Nos paramos en seco, vienen los tipos y Abbasi, que era el chofer que teníamos,
que hablaban muy mal inglés, nos sacan con mucha violencia y a Basi, y le digo a Basi, ¿qué dicen? Y dice, no sé, pero dice, están hablando en persona y yo lo daría. O sea, es como inglés y búlgaro, ¿no? Sí, sí, sí. Y entonces, sé que hablan entre ellos y dicen money, lo que quieren es dinero. Claro. Y lo que pasa es que yo voy siempre, por como todo lo pierdo, voy sin pasaporte, sin dinero, sin el carnet de prensa, y tenía afortunadamente $200. Entonces, en ese momento, cuando me doy cuenta de esto, saco el dinero, se lo voy a dar, pero por los nervios se me cae. Entonces, cuando me agacho a cogerlo, noto la mirilla del área de aquí. Y durante un minuto, yo pensé, digo, bueno, pues aquí se acaba todo. Y yo veía que estaban discutiendo entre los tres y dejaron de apuntarme y ya se marcharon. Y ya, pues, yo la verdad es que estaba como un flan, puse a llorar y nos marchamos. Me bajé a mi camarógrafo y yo pensé que me moría ahí. Y la vez también que un niño que se me murió en los brazos, en el Kurdistán, en el año 91, que fue casi en vivo. Y fue dolorosísimo, y eso que todavía yo no tenía hijos, no tenía ni proyecto de tener hijos. ¿Trataste de ayudar al niño? ¿Se murió? ¿Lo viste No, se cayendo? me murió en los brazos. ¿Por qué? ¿Le dispararon alguna cosa? No, porque el niño estaba deshidratado. Además. En el Kurdistán y aquí hay un éxodo en el año 91 de miles de kurdos, de cientos de millones de kurdos a Turquía, a la frontera con Turquía y con Siria, y nos mandan allí. Estuvimos 45 días viviendo en un establo con vacas, o sea, literalmente. Sí. Y en Akari, y estaban establecidos miles de kurdos en la ladera, en la ribera del Tigris. Y muchos morían, la gran mayoría morían deshidratados, morían porque de inanición, no tenían que comer, y era terrible. Muchas veces pensamos nada más en las muertes en las que se dan por los balazos y todo, y no todos los que sufren y mueren por todas las consecuencias que trae una guerra. Muchas veces estamos pensando nada más en el que le dispararon, en todo, y como en todo esto hay gente que muere además por los desplazamientos, por quedarse sin comida y todo, para no acabar con una entrevista y quedarnos con un mal sabor de boca. Digo, mal sabor de boca porque el momento de ver a un niño morir, sea de donde sea, es un mal sabor de boca para todo. ¿Cuál ha sido tu mayor satisfacción en estos 19? El momento en que hayas dicho, hice algo bueno por alguien o por ti, o que hayas dicho, qué padre estar aquí, y que pudiste ayudar a hacer algo. Debe haber muchos, pero alguno de esos que haya salido, wow. Aparte de conocer a tu esposo, algún momento así. Es uno de los mejores momentos más emocionantes de mi vida. Yo creo que, todos los días, cada vez que yo me dormía, que me iba a dormir en alguna de las guerras, yo sabía que a pesar de que lo que estaba haciendo valía la pena, porque alguien tenía que contarlo, porque formábamos, nosotros todos formamos parte de esa intrahistoria de la que hablaba Unamuno, y el ser privilegiado y no tener que estudiar en los libros de texto la guerra de la antigua Yugoslavia, por ejemplo, pues me te da un prurito, una categoría, te categoriza como un ser privilegiado, y desde luego, pues no sé, infinidad de veces ayudamos a una señora anciana que estuvo a punto de morir en Sarajevo, que le dejamos, primero la ayudamos, la sacamos de su casa porque la casa se iba a caer. Otro, en el Kurdistán también, otro muchacho que tenía que llegar hasta Mosul, no tenía dinero, entonces le dimos dinero. En Mazar-e-Sharif, en Afganistán, nos entregan a un niño, a Jorgito Pliego, a mi camarógrafo que se me murió el año pasado. Y le entregan a un niño, una mujer con un burka, y le dice en pashtun, pero entendemos qué quiere decir: llévate a este niño, llévate a mi hijo, porque contigo va a vivir conmigo. No estábamos a menos 20 grados. Y era un campo de refugiados enorme, donde solamente escuchabas, dentro de una enorme nevada, solamente escuchabas toses y toses y llantos y toses. ¿Y el niño se salvó? No te lo puedes llevar, pero seguro más de uno pudiste darles, aunque sea tu camisa, a veces tus zapatos. No, les dejábamos, en las guerras les dejábamos todos al final, digo, ¿cuántas veces lo compartimos, de los víveres, el agua, todo? Porque es que en las guerras, mi querido David, uno ve lo más misérrimo del ser humano, pero lo más grandioso del ser humano, y tú te das cuenta que eres un tío, que puedes ser un tío muy solidario. Y he visto a muchos compañeros míos deshumanizarse y hacerse todavía más los machotes deshumanizando. Y afortunadamente a mí eso no me ha pasado, y yo me jacto de que no me haya pasado nunca, porque
yo soy una persona que he intentado siempre ser muy humana, porque la persona que me está entrevistando en estos momentos es igual de humano que yo, y como tú, somos todos, y con eso me quedo. Pues nos quedamos con eso, lo vimos de humano que eres, muchas gracias por estos comentarios y podremos seguir platicando horas y horas y es un placer tenerte por acá, de este lado del micrófono porque normalmente eres tú el que estás entrevistando, es un gusto tenerte de este lado. Igualmente mi querida David, gracias por todo.